¿Qué tal? Un gusto nuevamente. Eh, no sé si nos podrías explicar un poco sobre lo que tú estás haciendo actualmente en Miami y qué te conllevó a dar el salto del Rebasa a, a Estados Unidos. Claro, gracias José primero por la invitación. Un gusto hablar contigo en esta nueva oportunidad. Y bueno, yo ahorita estoy trabajando en Miami en una boutique transaccional que se llama RC Law y mi cargo es de Foreign Associate y es básicamente la posición a la que entramos los abogados latinos o extranjeros en general que hacen su LLM en Estados Unidos, ¿no? Y así nos da una oportunidad para poder trabajar acá y aprender de la práctica americana, que de hecho es un poco la que determina las principales reglas que se siguen en las transacciones de money mundialmente y en especial a nosotros en Latinoamérica tenemos mucha influencia de la práctica americana. Entonces, como abogado de Money en Perú, sentía que era el paso natural hacer un LLM en Estados Unidos y de hecho varios de los abogados con los que trabajo siguieron un camino muy parecido y tuvieron su año de practicar acá en Estados Unidos y luego regresan a Perú con todo el conocimiento y la experiencia adquirida en estos 2 años, ¿no? Porque es un año de estudiar la maestría y otro año trabajando acá. Y nada, con eso creo que adquieres muchas actitudes, mucho conocimiento y te capacitas mejor para afrontar transacciones complejas, ¿no? A lo largo de tu carrera. Ahora sí, ya comenzando con las preguntas de fondo, ¿qué es y para qué sirven los earnouts? Sí, bueno, los earnouts en verdad son un mecanismo contractual por el cual el comprador y el vendedor acuerdan que una parte del precio se va a pagar de manera diferida y condicionada al cumplimiento de ciertos hitos u objetivos que se acuerden entre las partes. Eso conceptualmente. Y su principal propósito en verdad es cerrar una brecha que existe entre la valorización o el precio que espera el vendedor y el comprador. Entonces, si se pacta que la parte del earnout se va a pagar después del cierre y condicionado al cumplimiento de estos objetivos, es que se puede cerrar una transacción en primer momento y se cierra esa brecha que existe entre la expectativa de valor entre uno y otro, ¿no? ¿Y cuáles serían las principales características de este tipo de cláusulas? Es lo que dije, ¿no? Es una parte del precio que se paga de forma diferida y sujeta al cumplimiento de estos objetivos. Variedades de pactarlo hay infinitas, ¿no? Y depende mucho de la transacción, depende mucho de quién va a administrar el negocio post cierre y digamos, el tipo de objetivos o de hitos que generalmente se establecen como métricas financieras del performance de la empresa. Eh, hay distintas combinaciones que se puede hacer, ¿no? El típico es el comfort earnout, que es que sirve para cerrar la brecha entre el valor que tiene el comprador y el vendedor. Y hay otro que es también que se puede usar, que es un incentive earnout, que es cuando generalmente el vendedor se queda en la administración del negocio, se le da un incentivo que en la forma del earnout, es decir, mayor precio de venta, si el negocio llega a cumplir los objetivos que se trazaron, ¿no? Entonces, es una manera de mantener incentivado a este vendedor administrador que se queda manejando la empresa post cierre
Y sí, ese diría que son las dos principales clases. Muchas gracias. Y acorde a tu experiencia, ¿tú recomiendas que se pacte un earnout en todas las operaciones de compraventa de empresas? ¿Ello sería eficiente? Yo creo que el earnout es un buen mecanismo porque es flexible y se puede adaptar a mucho tipo de transacciones en distintas circunstancias, pero tampoco diría que es en todas, porque solamente es útil cuando efectivamente hay una diferencia entre el valor que ve el vendedor y el comprador y es una forma de ejecutar la venta, ¿no? De que se cierre la venta de la empresa pero con esta parte del precio que queda en hold hasta que se comprueben las condiciones, ¿no? Pero si hay un acuerdo sobre el valor de la empresa, tanto el vendedor como el comprador están satisfechos con ese precio, no hay necesidad de pactar un earnout. Y finalmente, ¿qué le recomendarías tanto a un comprador como a un vendedor al momento de negociar un earnout? Bueno, lo principal es establecer las reglas para la cuantificación de estos objetivos que se tracen de manera clara en el contrato, ¿no? Y para eso tienen que colaborar tanto el abogado como el asesor financiero o banca de inversión que esté en la transacción y principalmente es establecer con claridad las métricas financieras que se van a usar para medir el performance de la empresa post cierre, que es al final lo que va a determinar si se paga o no el earnout. Y incluso yendo más al detalle de eso, he visto que se hacen definiciones de las cuentas contables y se listan todas las cuentas contables que se van a considerar para hacer esos cálculos. Yo creo que eso es fundamental para que cualquier earnout funcione, ¿no? Y cumple el objetivo que quieren las partes, porque dependiendo de la métrica financiera que uno use, que pueden ser como ventas brutas o podría ser como earnings per shares o EBITDA o lo que sea, lo que va a determinar de que sea efectivo es que hayan reglas claras para calcularlo después del cierre, ¿no? Porque se pueden manipular un poco las cuentas contables y los resultados de la empresa a fin de cada periodo de manera tal que el comprador o quien esté administrando la empresa en ese momento pueda un poco jugar con las cuentas y manipular de cierta manera si se llega o no al objetivo que se trazó en el contrato, ¿no? Va abocado hacia el hecho de que estabas comentando de que se pueden manipular las cuentas. Dentro de un earnout se puede establecer que los estados financieros o estas métricas financieras sean auditadas por un auditor externo. Sí, sin duda. Esa obligación siempre la vas a tener al final de cada periodo. El tema es de que el comprador que ya está manejando el negocio después del cierre puede tomar ciertas decisiones que impacten a los estados financieros y a los resultados de la empresa sin necesidad de que sea una violación de normas contables o de normas financieras, por lo cual el auditor no lo va a levantar, sino que se refiere más a estrategias comerciales o financieras de la empresa, ¿no? Eh, por ejemplo, un comprador de mala fe, eh, si tenemos como métrica financiera un EBITDA objetivo, ¿no? Un comprador de mala fe podría incrementar los costos del negocio, podría incrementar gastos de venta, como, no sé, contratar publicidad cara o implementar estrategias de marketing más caras, eh, aumentar gastos administrativos eh, y estrategias de ese estilo que podrían impactar en los resultados de la empresa y de esa manera controlar si se llega o no al resultado, ¿no? Muchas gracias, Diego. Ahora creo que sí ya quedó un poco más claro esa parte. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Diego. Esperamos contar en otra oportunidad con tu participación y bueno, hasta la próxima.